Pues vamos ahora sí a hablar de ese problema que ha acaecido todo el año, que le ha preocupado mucho a Mercedes. Mercedes que no vote, porque se tiró todo el año votando por culpa del porpoising. Y habla Pat Simons que uno de los grandes premios donde más sufrió Mercedes por cómo era el trazado era en el urbano de Bakú. Y comenta el propio Pat Simons que se exageró demasiado, según él, para la FIA, el tema del porpoising. Que realmente Mercedes sufrió tanto porque Mercedes había hecho un coche de tal manera que en esa carrera le iba a venir mal al propio Mercedes, que no estaba siendo tan grave y que no cree que hubiese que haber tenido tanta urgencia en esas medidas anti-porpoising que se terminaron ejecutando. Decir que el porpoising no solo lo ha tenido Mercedes, lo han tenido otros equipos, pero sí es verdad que fue un error de Mercedes, aunque yo no sé si quizá está muy acertado Pat Simon, porque yo creo que en el momento, aunque solo le pasa a Mercedes, que le genere algún daño a algún piloto, como pudo ser lo mal que se bajó del coche de Hamilton, no digo que hagas unas medidas en contra de eso, pero que lo observes y que trates de intentar que se corrija o demás, porque puede acarrear problemas a la larga, y ya se vieron investigaciones de que el porpoising podía provocar efectos bastante graves en los pilotos. Claro, aquí lo que pasa que no sé si fue Fernando quien lo dijo, que si querían quitarse el porpoising del coche, lo que tenían que hacer era levantarlo y el coche dejaba de botar. Lo que pasa que te limitas y te sacrificas a ir más lento. Que aquí está un poco la balanza. En este caso Mercedes tenía la clave para evitar que su piloto, en este caso Hamilton, quedara machacado de la espalda carrera tras carrera. Levantas el coche, pero ¿qué pasa? Queremos seguir yendo rápidos. Entonces, yo sinceramente aquí, si hubiera sido la FIA, lo que hubiera hecho es observarlo, ver qué es lo que provoca que un coche tenga más, que otro tenga menos, pero sinceramente, si el equipo tiene en su mano la posibilidad de evitar esto y que se machaque la espalda y la columna vertebral de sus pilotos, aunque sacrifiques un segundo por vuelta, levántalo y se acabó. Y ya ponte a estudiar el tema del fondo, cómo te afecta de cara a tu coche y de cara al porpoising que le provoca al coche, y si tienes que cambiar alguna pieza, pues cámbiala, pero lo primero es la salud de los pilotos, y aquí sí que se exageró un poco, pues como los jugadores de fútbol cuando exageran una falta para que le saquen tarjeta amarilla al rival y para que se metiera la FIA a tocar el reglamento y pusiera alguna pega a los equipos que no estaban teniendo porpoising, para ayudarles a ellos que sí tenían más, y que si querían dejar de tener ese rebote y dejar de ver a sus pilotos durante toda la carrera en la pantalla botando como si fueran pelotas de tenis, tenían que exagerarlo todo y demás para no sacrificar esa velocidad y ese rendimiento del Mercedes. Así que bueno, es un poco una línea fina que habría que estudiar muy mucho cada caso de por qué un equipo se queja y por qué un equipo pone reclamaciones y demás, pero tampoco hay que hacerles caso siempre, y más aún cuando otros pilotos de otras escuderías lo han dicho. Nosotros no tenemos porpoising. ¿Por qué? Porque levantamos el coche y sacrificamos 1,5 segundos por vuelta, pero es que es lo que hay. Y es que sin duda podemos entrar en el debate sobre si quizá la Fórmula 1 desde ese año 2022 se ha convertido quizá en algo parecido al fútbol, en esa batalla entre Red Bull y Mercedes, ese Madrid-Barça, ese River-Boca, ese United-Liverpool, Marsella-Paris Saint-Germain, etc. Cualquier analogía de fútbol rival vale, porque parece ser que cuando ocurrió el porpoising, realmente ese debate de quitarlo o no quitarlo lo encumbraban Red Bull y Mercedes. Cuando ha habido polémicas ha sido Red Bull y Mercedes. El año pasado, guerra entre Toto Wolff y Christian Horner. Y parece ser que ahora la Fórmula 1, y no solo en cuanto a ellos mismos, sino en cuanto a afición. No sé si por el hartazgo de todos los mundiales que ganaba Hamilton, no sé si porque Verstappen era la alternativa. Veremos qué pasa. Ahora hablaremos de Red Bull y sus sobradas. ¿Qué pasa ahora que Verstappen está desarrollando quizá una personalidad más sobrada? Pero parece ser que la Fórmula 1, no digo que no dé picante y no digo que esta rivalidad no nos guste, pero se está futbolizando un poco la Fórmula 1 en los últimos años, y lo estamos viendo con equipos y con afición. Sí, aquí como bien dice el refranero español que tanto nos gusta citar,
el que no llora no mama, y lo estamos viendo, que si un equipo llora más que el otro se le hace más caso, que si Red Bull va a la FIA a llorarles, les hacen caso en contra de Mercedes. Si Mercedes va a la FIA a llorarles, les hacen caso en contra de Red Bull. Aquí estamos en un ten con ten siempre, y se podían dedicar simplemente y llanamente a competir, a correr, a hacer el mejor coche que el rival y dejarse de historias, porque yo lo que veo no me gusta. Tener que ganar los títulos en los despachos y tener que hacer historias raras para poder sacarle una décima a tu rival, que le bajen el coche, que le suban el coche, que le toquen el alerón, que no sé qué. Algo que no sea muy grande, una infracción muy grande, claro. Pero que se dejen de estas quejas, de estos lloriqueos, aunque sabemos que una décima en la Fórmula 1 y en cualquier deporte de motor es muy importante, pero que se dediquen a trabajar, a dar buen espectáculo dentro de la pista, dentro del circuito, y ya está. Y que los comisarios hagan su trabajo, que la FIA haga su trabajo, pero claro, todo esto es un mundo idílico, que el tema está que muchas veces la FIA y los comisarios tardan en actuar muchísimo, tardan en tomar decisiones, no siempre aciertan, como cualquier persona tienen errores, claro, pero hemos visto alguna metida de pata interesante, que al final esto es lo que provoca que los equipos se quejen, y siempre a su favor. No van a decir, oye, que habéis tomado esta decisión y a nosotros nos favorece mucho por este tema, echar marcha atrás. No, si te puedes beneficiar lo haces. Pero bueno, yo sinceramente no me gustaría ver como tú dices, que la Fórmula 1 se futbolice, porque perdería mucho su encanto.